Oramos. Padre, una vez más, gracias por la vida de Ben, Señor. Gracias por su corazón, por su obediencia. Nosotros te hemos escuchado a través de su vida, Señor, y queremos volver a escucharte hoy, Señor. Así que háblanos porque necesitamos escuchar tu voz, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, Padre. Bendice ese tiempo, la vida de mis hermanos, Señor. Reprendemos en el nombre de Jesús todo lo que nos distrae, todo lo que nos quita la atención, Señor, todo lo que nos preocupa. Queremos enfocarnos a ti y entregar nuestro corazón y nuestra atención, Señor, como una ofrenda en tus manos. Así que háblanos en ese tiempo, Señor, y háblanos a través de la vida de Ben. Una vez más, bendice su vida, la vida de Rachel, su casa, Señor, su ministerio, la ONG, Señor. Gracias. Gracias por tanto que nos ha dado en ese tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hi. Qué increíble el toque de alabanza que experimentamos hoy, ¿no? Pablo dice que lo que vemos, lo que experimentamos acá en la tierra es solo es como por un espejo. Es como que solo tenemos una noción chiquitita de lo que va a ser la alabanza del Señor, como decía Rachel, en frente del trono, con toda la gente de Dios de todos los siglos, escuchando todas las voces increíbles de todos los países. Wow. Bueno, hoy es un día especial. Hoy celebramos, Rachel y yo, 18 años de matrimonio. Falta todavía. Pero sí. Es que, ¿alguien por la duda, alguien sabe qué es el Dunning-Kruger? Es un estudio que dice que al principio, cuando aprendes una nueva habilidad o un nuevo instrumento, lo que sea, que al principio pensás que sabes bastante. Tenés mucha confianza en tu habilidad, y lo más que aprendes, lo más que tu confianza se baja hasta que llegas a la realización que no sabes nada. Y después seguís aprendiendo y ahí la confianza empieza a subir de nuevo. Creo que por el tema de matrimonio y cómo andar juntos, creo que estamos acá. La realización que realmente no sabemos nada, pero en algunos 20, 30 años, pregúntame de nuevo. Si Jesús no vuelve. Uy, tenemos esa expectativa, ¿no? Es algo que siento acá, específicamente hoy. No sé, es el nuevo año o qué, pero siento la expectativa renovada esta mañana, que vuelve, Señor, pronto. Siempre decimos que hay que vivir con la expectativa que el Señor puede venir antes de que termino con esta. Así es la expectativa que tenemos, ¿no? Bueno. Puse acá primero, ¿quién quiere más de Dios? Amén. ¿Escuchó alguno? Sí. ¿Quién realmente quiere experimentar más de Dios? Sí, una mano, bueno, dos, bueno, ok. Voy a recordar que lo dijeron. No, me encanta, ¿sabes qué? Amo esta comunidad porque, bueno, por varios motivos, pero parcialmente porque todos venimos de varios países y varias historias y varias experiencias, y hay algunos acá que han experimentado
Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Quién ha experimentado de verdad un mover del Espíritu adentro de una congregación? Aparte de esta, algo en tu país, algo en otra iglesia, ¿quién ha experimentado un mover de Dios? Y no va a ser todos, ¿eh? Algunos pueden decir que no, y eso está bien, no pasa nada. Tenemos que ser honestos. Entonces veo que más o menos la mitad. Está bueno, porque hay algunos que han visto algo supernatural y hay otros que están diciendo yo quiero ver algo supernatural, pero todos queremos más de Dios, ¿no? Cada persona acá, si estás acá esta mañana, no estás acá para pasar un tiempo lindito, se puede pasar un tiempo lindito en la plaza con amigos. Este es para otra cosa. Estamos acá juntos para decirle a Dios que queremos más de ti. Queremos experimentar más de ti. Queremos más de tu presencia. No estamos saciados, ¿se dice? Saciados con lo que tuvimos. No estamos saciados con la leña de ayer. Queremos un fuego nuevo, más grande, más potente, más fuerte, más intenso. Cueste lo que cueste. Amén. Amén. Pero no, amigo, no pasa nada si no es lo que buscabas. No pasa nada, estás muy bienvenido para volver en otro momento cuando no estamos tan fuerte. Bueno, pasamos. ¿Quién tiene una Biblia? Todos tenemos por lo menos un teléfono, ¿no? Bueno, buscamos Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5. Capítulo 5, 6 y 7. Los capítulos de Mateo son la predicación quizás más famosa. Bueno, punto. La predicación más famosa del mundo. El sermón de la montaña. Y bueno, es interesante porque es tan largo este mensaje. Hay tanto para sacar de este sermón que podemos pasar años estudiando el sermón de la montaña. Pero siempre me llama atención cuando Jesús está para hablar de algo complejo, cuando Jesús está para hablar de algo fuerte. Siempre me llama atención lo que elige arrancar. Porque fíjense que siempre es algo quizás un poco raro. Él nunca arranca, bueno, tal como yo que dice, hi. Jesús no arranca los sermones así. Él arranca con algo que quizás si no estamos prestando atención, que bueno, saltamos y seguimos al próximo. Pero Jesús arranca el sermón de la montaña en versículo 3 con lo siguiente. Dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Quién acá es pobre? Es un truco, ¿eh? ¿Quién acá es pobre? Nadie sabe qué decir. ¿En comparación de qué? Porque sí, bueno, creo que nadie acá es como millonario, ¿no? Si sos millonario, hablamos después. Pero Jesús habló muchísimo de los ricos y de los pobres. Muchísimo. A veces no se da cuenta cuánto habla de los ricos y los pobres. Dante, no sé, ¿se puede hacer como estilo rápido esos versículos que te pasé?
Empezando con Lucas 16:13. Si no, tranquila. Bueno, y ningún sirviente puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, y querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a la riqueza. El siguiente, Lucas 6:24. Seis, sí. Yeah. Ahí. Pero hay de ustedes los ricos porque han recibido su consuelo. Bueno, yo si quieren anotar, te lo paso todos. Es solo un poquitito de los versos en que Jesús, eso no cuenta con toda la Biblia, eso es solo Jesús. Habla en Mateo 19:21, habla en Lucas 18:25, habla en Mateo 6:21, Lucas 12:15, Lucas 6:30. Para empezar, Jesús hablaba de los ricos y los pobres más de que muchísimo más, de que cualquier otro tema social. Él hablaba mucho de los ricos y los pobres. Y muchas veces creo que nosotros, bueno, nos justificamos por decir que, bueno, ese es para los Jeff Bezos o los, ¿cómo es el tipo de Facebook? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Lo tienen ahí? Zuckerberg, yeah. Pero pensamos que, bueno, Jesús hablaba cuando dice los ricos, eso obviamente no soy yo no soy rico. Entonces saltamos quizá muchas veces esos versículos que dicen que hay de los ricos porque ya han recibido tu consuelo, porque decimos, bueno, yo no soy rico, pero como mucho, creo que la mayoría acá es bastante maduro en Cristo, por lo menos para entender que ser rico o ser pobre no tiene que ver con la cantidad de los ceros en la cuenta bancaria, ¿no? Ser rico, ser pobre, eso es un tema del corazón, ¿no? Ser rico, ser pobre es un tema del corazón. ¿Quién acá conoce a un rico que es el tipo más humilde en el mundo? Un rico, alguien que tiene todo, pero es la persona que más da, que es tan humilde, tan amable, que alguien conoce a alguien así, ¿no? Que tiene mucha plata, pero igual es alguien muy sencilla y muy lindo de corazón, ¿no? ¿Y quién? Bueno, no voy a preguntar, o sea, no se levantan las manos, pero ¿quién conoce a alguien que no tiene nada, pero siempre está buscando más? Siempre está inventando alguna manera para sacar plata, para hacer eso, todo motivado por ganar. Entonces, ser rico, ser pobre no tiene que ver con lo que ya tenés, sino lo que está en el corazón. Hay que recordarlo porque vamos a volver a eso, ¿no? Entonces Jesús nos llamó a ser ¿qué? Pobre. Pero no necesariamente con poca plata, ojo. Tenemos que ser pobres, pero no necesariamente con poca plata, aunque para algunos sí, a algunos no. Esa es otra predicación, ¿eh? Pero tenemos que ser pobres. Todos los creyentes tenemos que ser pobres. Pero ¿qué dice? Entonces Jesús nos llamó a ser pobres, pero el reino de los cielos, dijo él, ¿pertenece a quién? Lo pobre en espíritu. Puede ser que es otra cosa. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? De verdad, quiero saber si alguien tiene una idea, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Ir adelante de Dios sin preconcepto. Tremendo eso. Y eso es súper difícil, ¿no? Y necesitado.
Es como venir ante Dios sin preconceptos y también buscándole a Él como el único fuente de nuestro ser, de nuestro vivir, ¿no? ¿Qué más? Está buenísimo eso. Dependiente, sí, completamente. Siempre, no sé cómo, pero siempre quería celebrar un día de dependencia con la iglesia, ¿no? Porque los seres humanos odiamos esa idea de dependencia. Celebramos la independencia, que no necesitamos nadie. No, eso es pura carne, ¿no? Porque en realidad sí, tenemos que venir ante Dios con dependencia. Los pobres en espíritu. En el principio, en Génesis 1, Dios creó a los seres humanos perfectos, ¿no? En su imagen, a su imagen. Y nos dio regalos. Aves, animales, plantas, árboles, un río de oro. Regalos. Pero todos los regalos que nos dio eran periféricos. ¿Se entiende? Se dice así, periférico. Como regalos de Dios para alabarle a Él, pero no eran parte de nuestro ser. Hablando de los humanos en general, ¿no? De Adán y Eva. Los regalos de Dios eran aparte de nuestro ser. Dios nos creó con un trono en el interior. ¿Sabía? Cada uno de nosotros tiene un trono en el centro del corazón. Un lugar es tu centro espiritual, es tu lugar sagrado de tu ser, en que donde estás sentado lo que valores más. Ahí es donde pones lo que valores más. Y eso guía todo. Lo que está sentado en ese trono guía todo. Todas tus decisiones, toda tu vida está guiada por lo que está sentado en ese trono. Y mientras Dios está sentado solo en ese trono, tendremos amor, paz, propósito, gozo. Cada bendición celestial es nuestro, mientras Dios está sentado solo en ese trono. Pero ¿qué pasó? El pecado entró en el trono. El pecado entró en nosotros y las cosas, los regalos que eran periféricos, eran permitidos entrar adentro. Y empezamos a colocar las cosas de Dios en su lugar. El problema es que Dios es celoso y Dios no comparte ningún trono con nadie. El momento que colocamos cosas en el trono, Él dijo, es tu elección. Él se mueve. Decimos que si queremos ver el reino de los cielos acá en la comunidad de las naciones, tenemos que ser pobres en espíritu. Si ser pobre en espíritu, ser pobre en espíritu significa un trono en que solo Dios está permitido. Eso es la definición de ser pobre en espíritu. Pobre en espíritu quiere decir no tener nada menos dos, exactamente como habíamos hablado, ¿no? Y no, les juro que no hablé primero con nadie que contestó, ¿no? Pero escucharon que todos hablamos que tenemos que llegar independencia, sin nada, sin preconceptos, sin nada, completamente dependientes en Dios.
O sea, no tener nada aparte de Él. Si vos sos pobre en plata, eso quiere decir que no tenés nada. Si sos pobre en espíritu, eso quiere decir que espiritualmente no tenés nada menos Él. No tenés nada guardado en el trono, ¿no? ¿Hay sentido? ¿Me siguen? Entonces, ser pobre en espíritu significa un trono en que solo Dios está permitido. Los que poseen el reino del cielo son los que han desarraigado todas las cosas que están en el trono. Completamente toda la noción de tener, de poseer. Escribí lo siguiente, pero no sabía si iba a decirlo, pero son maduros, así que puse: ser verdaderamente pobre en espíritu es el concepto que impide el desarrollo espiritual de los creyentes más de que cualquier otro paso. Eso opino yo, ¿eh? Voy a repetir: ser realmente pobre en espíritu es el paso que le cuesta más a la mayoría de la gente, de los creyentes, en su desarrollo espiritual. Porque primero es difícil identificar las cosas que tenemos en el trono, y una vez que tenemos identificado lo que está en el trono, aún más difícil sacarlo, porque no es algo lindo, no es un proceso rápido que vos decís que, bueno, Dios, sacame eso del corazón, ding, all done. No. Vamos a Génesis capítulo 22. Vamos a leer de Abraham. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. 100 años. Eso no, a veces creo que leemos eso y decimos, bueno, sí, la gente de esa época bebía más, entonces era normal. No, no era normal. Porque Abraham y Sara, los dos se reían cuando escucharon eso. ¿Qué? 100 años. Era un milagro, era una locura aún en esa época tener un hijo en 100 años. Y Dios ya le había dicho a Abraham que su heredero iba a ser el raíz del Mesías, que el Mesías iba a venir por su hijo. Entonces, imagínense el amor que tenía Abraham por ese bebé, que esperaba. ¿Quién sabe cómo es esperar 100 años en una promesa de Dios? Nadie acá. No tenemos ninguna idea, no tenemos ningún concepto de cómo sería esperar 100 años en una promesa de Dios. Abraham, ya sabemos la historia, ¿no? Que ya Sara, en realidad, intentó ayudarle a Dios cumplir su promesa. Y bueno, no salió bien. Pero al final Dios cumplió su promesa, y con 100 años Abraham era padre. Y no solamente padre de un bebé lindo, aunque seguramente era, pero un padre de la esperanza de las naciones, porque iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo, por medio de este bebé. Entonces imagínense, cada vez que levantó el bebé en los brazos, el amor que Abraham tenía por ese bebé, que cada mañana cuando se levantó Abraham, el primer pensamiento, Isaac, que cada momento del día pensaba en ese bebé chiquitito. Qué lindo. Isaac era su mundo, y eso era el problema. El bebé era su mundo. ¿Es malo amar a un bebé? No, al contrario. Es malo
creer en las promesas de Dios. No. Pero sí es malo permitir algo, cualquier cosa, entrar en el trono del corazón. Entonces, leemos en Génesis 22, versículo 1, lo que dijo Dios a Abraham. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Pon en la cabeza la imagen de la situación, ¿no? Ahí está Abraham. Dios dice, Abraham, aquí estoy, respondió. Oh, bueno, Dios, hola, ¿qué tal? Todo feliz, Abraham. Y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes, y al que tanto amas, fíjense, y ve a la región de Moría, una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Eso no esperaba Abraham, ¿no? ¿Cuántos padres hay acá? ¿Como la mitad? ¿Un poco más? ¿Quién tiene ese nivel de obediencia? 100 veces más fácil sacrificarte a sí mismo, ¿no? De que un niño, un bebé, aunque Isaac en ese tiempo era muchacho, pero 100 veces más fácil por un padre ofrecer a sí mismo. Pero Dios dice, anda a un lugar en que yo te indicaré y matale a tu hijo. Bueno, primero, ¿por qué Dios le pidió eso? O sea, ¿por qué Dios le obligó a sacrificar a su hijo? ¿Alguien sabe? Hay varios motivos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo esta cosa tan rara? Sí, porque su corazón no era correcto. Bueno, primero proféticamente, obviamente, porque 2000 años después iba a ofrecer, otro padre iba a ofrecer su hijo en ese monte. Pero era necesario para Abraham experimentar la extracción de Isaac de su trono. La extracción real, brutal, palpable, terrible de su único hijo que tanto amaba. Había que experimentar esa extracción, porque no era algo que Dios puede hacer, bueno, está en el corazón de o está en el trono de tu corazón, hay que extraerle. Y Abraham dice, ok, no, hay que experimentar la extracción de las cosas que están en el trono. Sabemos que Abraham se levantó temprano el día siguiente para matarle a su hijo, con toda intención de matarle. Y sabemos porque en Hebreos capítulo 11 dice que Abraham se fue. Abraham era un hombre increíble, porque Abraham creía en las promesas de Dios tanto que leemos en Hebreos 11 que él pensaba que, bueno, Dios me prometió que por este bebé, por este muchacho, iba a venir el Mesías. Entonces Dios tiene que cumplir con su palabra, así que yo me voy a matarlo y Dios tiene la obligación resucitarle de los muertos. Así dice Hebreos capítulo 11, búscalo después. Dice que Abraham tenía ese concepto, que bueno, entonces Dios tiene la obligación de cumplir con su palabra, así que si me pide matarle a mi hijo, tengo que hacerlo, voy a matarlo, va a estar ahí muerto y Dios tendrá que resucitarlo. Eso era el concepto de Abraham. No lo hace más fácil, ¿entendés?
no lo hace más fácil explicarlo a Sara. Amor, vino la palabra de Dios a mí anoche y bueno, ¿cómo le digo? Salimos a la mañana y voy a matarle. No lo hace más fácil. Era la cosa más dura, más difícil, más terrible que Abraham había experimentado en su vida. Ir a matar a su hijo, pero se fue temprano en la mañana y, como digo, con toda intención a hacerlo. Y todos sabemos la historia. Llegaron ahí. El viaje era de 3 días, en lo cual Abraham consideraba muerto ya a su hijo. Entonces todo profético, ¿no? Pero en Génesis 22, 16, Dios le dice a Abraham, eso fue antes de que el ángel apareció, dijo a Abraham, no le tocas, ahí hay un sacrificio y todos sabemos la historia, ¿no? Y después, escucha lo que dice Dios en capítulo 22, versículo 16. Dice, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. Creo que hay uno más. Puesto que me has obedecido, por medio de tu descendencia serán bendecidos todas las naciones de la tierra. Fíjense por qué pasó eso. ¿Por qué? Lo dice 2 veces. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque como Abraham obedeció. Porque Abraham no guardaba la cosa en su corazón, en el trono. Abraham le dio todo. Por eso, mira lo que dice. Por eso está bendecida la nación de Israel. Por eso tenemos todas las promesas de Dios. Por eso tenemos el Mesías. Por eso tenemos todo. Porque Abraham es disponible. Porque vino ante Dios, como decimos, con nada. Pobre en espíritu. A partir de ese día, yo calculo que Isaac, mira, Abraham obviamente lo amaba, pero Isaac no estaba dentro del trono, no estaba sentado en el trono de Abraham. Y Abraham le amaba con un amor aún más puro, aún más fuerte. No es que le amaba menos, no, al contrario, le amaba en la manera correcta, en la manera en que Dios nos llama a amar. Muchas veces nos justificamos porque la cosa en el trono era un regalo de Dios, un ministerio, un miembro de la familia, un hijo, lo que sea, una obra. Decimos que bueno, eso era un regalo de Dios, entonces eso puedo guardar, eso puede ¿cómo sería? Motivarme. Quiero leer un poquitito de un predicador estadounidense hace 100 años, se llama A.W. Tozer. Él dice, con alta frecuencia negamos dar nuestros bienes al Señor por el temor de perderlos, especialmente cuando dichos tesoros son miembros de nuestra familia o amigos queridos. Pero no tenemos razón para abrigar tales temores. Nuestro Señor no vino para destruir, sino para salvar. Todo lo que encomendamos a su cuidado está seguro. La verdad es que no hay nada que esté realmente seguro
si no se lo encomendamos a Él. ¿Se recuerdan de la serpiente de bronce? La historia en Éxodo. El serpiente de bronce. Era raro el tema, rara la historia. Que Israel estaba ahí en el desierto y, bueno, murmuraban de nuevo contra Dios, contra Moisés. Y pasa que Dios, la Biblia dice que Dios mandó serpiente venenoso para matar a Israel. Ok. Y después la gente se arrepintió y vino a Moisés y dijo, por favor, orá a Dios y pedirle que eche a los serpientes. Y bueno, y Dios dice a Moisés, fabrica un serpiente de bronce y ponelo en un poste, y todo lo que cuando alguien está mordido por un serpiente, se puede mirar al serpiente de bronce y va a vivir. Qué raro. Sin el concepto de la cruz no tenía ninguna idea de lo que estaba pasando. Es raro porque fíjense luego en la segunda de Reyes, capítulo 18. Pasa que siglos después, Ezequías tuvo que destruir ese serpiente de bronce porque habían guardado los israelitas y le quemaban incienso y lo adoraban con un dios. Qué absurdo. Pero el tema era esa cosa exacta, de que pensaban, bueno, era un regalo de Dios. Mira, vamos a traer esa dentro del templo para recordar lo que hizo Dios. Era todo puro al principio y pasaron años, seguían levantándolo más como un ídolo. Y el regalo de Dios que salvó a la gente de Israel, al pueblo de Israel, se convirtió en un Dios, en algo malo, en una maldición. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa tendencia, sacar las cosas buenas y elevarlos a un lugar en que no deberían estar. Y creo que pensaba antes que arranqué esta mañana, pensaba, bueno, quizás hablamos de otro tema un poco más liviano. Es el principio del año, estamos hablando de nueva vida. Pero el tema es que para sacar las cosas del trono, mejor decir, yo les pregunté al principio, ¿quién quiere experimentar más de Dios? Y todos decían que sí, cueste lo que cueste. El tema es lo siguiente: Dios es celoso. Dios no comparte ningún trono con nadie, con nada. Él nos dio permiso de elegir. Podemos elegir Él, su presencia, su poder, su vida, o podemos elegir algo más tranqui. Nos quedamos ahí porque quiero tomar un tiempito. Y no voy a dirigir exactamente cómo vamos a usar ese tiempito. Entonces, ¿puedo pedir el equipo de alabanza? Porque hay algunos acá que no hace falta preguntarle a Dios cuál es la cosa. Ya lo sabes. Y hay otros que quizá ni te ocurrió que la cosa
que está en el trono puede ser algo malo, porque obvio, es un regalo de Dios. Es el ministerio de mi Dios, es ¿cómo es el don? El ministerio, sí, el ministerio y el don que Dios me dio, entonces no puede ser un ídolo, ¿no? Eso es lo que pensaba el Israel de la serpiente de bronce. Pero te hago una pregunta. ¿Te parece que hace un rato estás medio, no sé, trabado espiritualmente? Que estás en un plató. ¿Plató se dice? Plató, no sé cómo sería, pero cuando una montaña... ¿Cómo es? Un plan. ¿Un plan? Bueno. Que te... Sí. Plano. Entonces, que experimentabas crecimiento y llegas a un punto en que estás solo, bueno, más o menos igual, como ayer, como la semana pasada, como el año pasado. Te pregunto, porque hay varios que Dios está pidiendo permiso vaciar el trono. Y digo que Dios está pidiendo permiso porque vos tenés que darle permiso sacarlo. Y el tema es que vaciar un trono, bueno, hay tres cosas para entender. Voy a tocar porque lo hace menos amargo. Hay tres cosas para entender sobre el tema de sacar algo del trono del corazón. El primero es dejar de justificarte. Como te dijiste, sin preconcepto. Dejar de justificarte, porque mientras nosotros decimos que es Isaac, es el hijo de la promesa, es un regalo de Dios, no pasa nada. Yo no tengo cómo, lo amo tanto que no puedo imaginarme en otra manera. Tenemos que venir ante Dios completamente expuestos. Completamente expuestos. Y difícil porque lo segundo para entender que el proceso de sacar algo del trono no es lindo, no es fácil, es cirugía compleja. Hay sangre, hay lágrimas, hay que pensar en el proceso por los ojos de Abraham, en cómo él sentía esa noche antes de salir para matarle a su hijo. ¿Qué dijo a Dios esa noche? Calculo que no está escrito porque no se puede repetir. Las cosas que están en tu trono tienen raíces. Por eso para sacarlo hay que afilar la hacha. Sacar cosas del trono, el proceso cuesta. Pero la Biblia dice que somos el templo de Dios, ¿no? Y cuando encontramos en el templo del Señor, el templo del Altísimo, cuando encontramos algo que le deshonre, hay que echarlo por violencia, como hizo Jesús con las mesas. ¿Te recuerdan? Cuando él vio que había algo en el templo de Dios
que no corresponde. Ahí salió la rabia de Jesús. Había que sacarlos con violencia. Proverbio dice que el temor del Señor es la empieza de conocimiento. Pero también dice que el temor del Señor es odiar lo malo. Y muchas veces pensamos que es fácil odiar lo malo. Yo veo malo en todos lados. Veo malo en la noticia, veo malo de mi vecino, de los locos que están manejando en la ruta. Veo malo en todos lados. No. Está hablando de lo malo que encontramos en nosotros. De las cosas que tenemos colocadas en el trono del Señor, del corazón, ¿no? Hay que sacarlo, hay que volcar las mesas. Y estas dos cosas son un poco difíciles de escuchar, pero fíjense la tercera cosa que hay que entender de ese concepto de sacar cosas del corazón, del trono. Hay que entender que el resultado de ser pobre en espíritu es el mover verdadero del espíritu. Lo que decimos al principio que queremos, si realmente lo queremos, si realmente queremos ver un mover fuerte, real, en este lugar, en este ambiente acá, viene con precio. El profeta Joel habla de un culto especial en los últimos tiempos. Específicamente dice que está en los últimos tiempos. Puedes leerlo luego en Joel capítulo 2. Y es un culto en que todos están invitados, en realidad obligados a asistir. Todo el cuerpo de Cristo, de lo más chico hasta lo más grande, para purificarse. Dice, congregan al pueblo y purifiquen la asamblea, rásquense el corazón y no las vestiduras. Esta habla de lo que estamos hablando. Esa habla de un culto en que vamos a juntarnos para sacar las raíces de las cosas que están en el trono, para ser puros, para ser una congregación pura. ¿Y por qué? ¿Para decir que somos puros? No, para experimentar de verdad un mover del Espíritu como nunca antes habíamos experimentado antes. ¿Se lo crean? Yo sí, porque después, en el mismo capítulo, según Joel capítulo 2, en la Biblia que vos tenés en la mano, Dios promete, después de ese culto raro, Dios promete un mover del Espíritu. Dice, después de eso, derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días, escuchen bien, derramaré mi Espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Está hablando de un gran movimiento del Espíritu, un gran mover del Espíritu. ¿Y qué está? ¿Qué está esperando? A nosotros. Rascar el corazón, quebrantar el corazón y sacar con sangre y lágrima cualquier cosa que pueda estar en el trono del corazón. Porque cuando está vacío completamente el corazón, el trono del corazón, ahí entrará el Rey con un poder que jamás podemos experimentar sin darle paso. Oramos. Papá, venimos
ante tu trono sin preconcepto, expuestos, sin alguna idea en cómo vamos a, orar una oración sencilla y volver a la casa y ya está. No. Venimos ante ti, papá, completamente dependientes en ti, en tu palabra, en tus órdenes. Porque, papá, no hay nada más que queremos aparte de ti. No hay nada más que queremos servir antes de que ti. No hay nada más que queremos guiando nuestra vida, guiando nuestro amor. Queremos ser tuyos completamente, 100%, sin nada reservado. Papá, mostrarnos lo que es que hay que sacar del trono. Mostrarnos cómo. Te damos permiso, papá. Sabemos que seguirte no es nada fácil, pero es bueno. Saca cualquier cosa que no te honre. Queremos volcar las mesas esta mañana. Queremos volcar las mesas en el templo de Dios.